Ok, comenzamos entonces a grabar la clase y les muestro la presentación de qué se trata. Básicamente, este es un clasificador que se llama tal cual Support Vector Machine. Vamos a tratar sobre tres aspectos fundamentales. Probablemente alcancemos a hacer hoy el primero y el segundo, el tercero no, que es, vamos a hablar de lo que se llama el kernel lineal y el kernel no lineal, y explico con detenimiento todo esto, toda esta terminología ahora. ¿Ok? Entonces, partimos con. Ups, segundo. Debería verse algo, pero es un poco más lento de lo que esperé. Ok. Mm, Ya, ok. Muy raro de que se vea así. Ya, nuestro primer objetivo es hacer lo siguiente. Voy a explicarlo. Trataré de explicarlo un segundo. Uy, admitir. Ya. Lo que pasa es que hay personas que están entrando, quedan en espera y lo estoy admitiendo a la reunión. Por eso es que. Ok. Regresemos entonces a la clase. En principio yo quiero hacer todo el objetivo de clasificar es también separar en dos clases. En particular aquí tengo dos tipos de datos que los quise representar un poco más gráficamente con manzanas rojas y manzanas verdes, ¿no? Entonces, un clasificador tendría que ser capaz de separar las manzanas verdes de las manzanas rojas, y el objetivo fundamental es encontrar el mejor clasificador que haga esa tarea, es decir, que logre hacer una separación. Para hacer una separación, este es un ejemplo que quise mostrar más geométricamente, que lo que tenemos es un plano con las manzanas. Y la idea, ¿cómo yo separo unas de las otras? Bueno, la idea es encontrar una recta que cuando yo trace una recta, las manzanas verdes queden de un lado y las rojas queden del otro. No tengo una única manera un segundo. No tengo una única manera de hacer digamos, la clasificación. Tengo muchas formas distintas de trazar una recta. Por eso es que dibujé distintas rectas, porque yo puedo dividirla usando distintas maneras. ¿Cuál sería entonces el criterio que uno debe utilizar para separar mejor digamos, las dos clases? En particular, esto es un problema de dos clases y yo quiero separarlo en dos partes para clasificar. ¿Ok? Un segundo. No sé por qué se queda así la imagen. Un poco de falta de memoria quizás. Ya, eso es. No sé, una pregunta, si por el chat me puede responder si se ve claramente la presentación? Si no, Sí, profe, se ve bien. tendría que reiniciar un poco esto. ¿Ok? Bien, estupendo. Magnífico. Entonces, repito, tengo del lado izquierdo, tengo muchísimas formas de hacer la partición, es decir, de dibujar una buena recta que divida los dos, y de la parte derecha es encontrar justamente la mejor de las opciones. La mejor de las opciones en principio, segundo, un momento, ya. La mejor de las opciones es tomar, por ejemplo, aquellas manzanas que son más difíciles de separar una de la otra. ¿Qué significa más difícil? Que son las más cercanas a cada una de las clases. Es decir, en principio tengo acá una manzana roja y una manzana verde, y estas son las más cercanas una de la otra, o sea, las que están como más proclives a estar pegadas en principio. Tomo esas manzanas en principio y trazo una línea discontinua a través de la recta que pasa por todas ellas, que son las más difíciles de clasificar, es decir, las que están más cercanas, las rojas que están más cercanas a las verdes. Lo mismo hago de este lado, y por el medio trazo una recta, y voy a trazar esa recta de forma tal que esta separación entre las dos sea la máxima posible. Es decir, voy a tomar esto habitualmente en la jerga de análisis de datos, le vamos a llamar como superficie, a pesar de que es una recta, en realidad esto es un caso particular en el plano, pero podemos imaginarlo en tres dimensiones o incluso en muchísimas dimensiones, y lo que le llamamos a esta línea roja habitualmente se le llama superficie de decisión. Es decir, ahí esa es la superficie que me permite decidir si de un lado tengo las rojas y del otro lado tengo las amarillas. Este tipo de clasificadores también se le denomina clasificadores de margen máximo, es decir, que yo quiero buscar el margen más grande posible para separar las clases en principio.
¿ok? Por supuesto, estoy dando la explicación sobre la base de manzana, pero esto es para cualquier otro tipo de clasificador, en principio para cualquier otro tipo de problema, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a encontrar es un clasificador de margen máximo, es decir, vamos a buscar la recta que genere el mayor margen posible entre las dos clases en general, ¿ok? Bien, entonces, dame un segundo, expresarlo esto de mejor manera. Bien, esto es lo que tenemos acá. Y básicamente tenemos una clase que vamos a llamar ahora clase positiva y acá una clase que vamos a llamar clase negativa. Vamos a buscar un margen entre ellas y vamos a trazar ese margen por los datos que son peormente clasificados. O sea, peor significa que están más pegados entre una clase y la otra. Esos puntos, o básicamente esos datos, que realmente son vectores, porque es un vector de observación, se le denomina vector soporte. ¿Por qué soporte? Porque es a partir del cual vamos a trazar una recta que va a la recta de decisión o la superficie de decisión, y eso es como, van a constituir como una especie de soporte de esa recta. Es decir, si ese soporte cambia, la recta también va a cambiar. Por eso se denomina así el clasificador, como una máquina de soporte vectorial. ¿Los soportes quiénes son? Primera definición, los soportes son aquellas observaciones que son más difíciles de clasificar, que son las que se usan para encontrar el margen. Esas son lo que se llama el soporte. Entonces, primera cosa que hay que darse cuenta es que efectivamente tenemos un conjunto de datos que son más difíciles de clasificar y que se van a convertir en el soporte de esta línea divisoria. ¿Ok? Entonces, la palabra que se usa es soporte. ¿Bien? Entonces, un segundo, vamos a seguir adelante. Ok. Vamos a partir con un caso de una recta, digamos. ¿Cómo trazo una recta y cómo encontrar una recta en el caso de que tengo, por ejemplo, el caso de las manzanas verdes y rojas, voy a trazar una recta. Esta es la ecuación, evidentemente la ecuación de una recta, igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección con el eje de las y. La vamos a reescribir de alguna forma porque voy a generalizar esto a muchas dimensiones. Por lo tanto, la recta estamos hablando del caso de unidimensional o el caso de trazar una recta en un plano. Entonces, de lo que obtengamos acá, de la notación que obtengamos acá, podemos extenderla después a otras dimensiones. Ok, entonces en principio lo que hice fue pasar el mx para el lado ya restando. Eso es lo que en general obtengo. O sea, lo que hice fue pasar o sea, este mx que está acá lo voy a pasar para allá restando y obtengo eso que está aquí. Bien, eso sería. Ahora, voy a introducir un vector que se llama, bueno, un vector básicamente omega, donde la primera coordenada del vector omega lo voy a llamar que es menos m, y la segunda coordenada va a ser 1. De forma tal que yo pueda escribir esta expresión, que es la expresión de la recta, la puedo escribir de esta forma. A ver si se dan cuenta uno de que si yo tomo omega 1, recuerden que omega 1 lo habíamos dicho como menos m, y omega 2 para nosotros es igual a 1. Entonces, cuando hago el producto de omega transpuesta, es decir, ese omega transpuesta que está acá, que sería, escribamos lo que es omega. Voy a borrar acá. Bien, ¿qué cosa es omega? En principio, transpuesta sería algo así como menos m1 multiplicado por el vector x1, x2. Y si yo hago esa multiplicación que está acá, que es justo esto, lo que voy a obtener es que es menos m multiplicado por x1, me quedaría menos mx1. En lugar de x2, en realidad lo que estábamos usando era y. Voy a escribir acá, voy a borrar y. Voy a poner y en lugar de x1, x. Perdón, porque así mejor, para que se vea mejor. Para que se den cuenta de que es la misma forma de escribir. Y esto lo multiplico con esto, me queda más y. Y por supuesto eso es igual a b, y esa es la ecuación de la recta. Quiere decir que esta es una forma distinta de escribir la misma ecuación 1. La ecuación 1 la vamos a escribir ahora en forma vectorial de esta forma, para que sea mejor. ¿Ok? Bien, uno sabe que el vector que es perpendicular a la recta, no sé si recuerdan cómo calcular el vector perpendicular a la recta, el vector perpendicular a la recta justamente tiene que ser el vector omega 1, omega 2, es decir, menos m, 1 es un vector perpendicular a la recta. ¿Cómo yo sé que es un vector perpendicular a la recta? Sencillo, ¿no? Si yo multiplico, por ejemplo, yo tomo un punto cualquiera acá, este es un punto cualquiera de la recta y este es otro punto de acá, entonces esto es el vector que está contenido completamente en la recta, en principio, ¿no? ¿Ok?
O uno puede reescribirlo tomar un punto cualquiera acá. Vamos a tomar un punto cualquiera acá y este es un punto X cualquiera. Y definamos ese vector que está acá en rojo como X, como el vector, estamos hablándole de vector, escribámoslo con flechita arriba para que se entienda, sería el vector X menos XZ. Bien, ese vector que está acá. Para que ese vector esté completamente sobre la recta, tiene que ser perpendicular a este de acá. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, ese omega, lo multiplico con el vector X menos X0, eso tiene que dar 0, para que efectivamente sea perpendicular. Pero si ustedes se fijan, omega por X, por este vector, menos omega X0, igual a 0, es justamente la ecuación de la recta. Uno puede demostrar que esta ecuación es exactamente la ecuación de la recta. ¿Ok? Ok, eso no es correcto. Un segundito. Un segundo, que es mejor. Borremos. Efectivamente es la ecuación de la recta. Más que nada, dejémoslo tal cual así. Entonces, si yo quiero encontrar el vector que va a ser perpendicular a la recta, básicamente es el vector que acompaña a x y y, es decir, menos m,1 es el vector perpendicular a la recta. Lo vamos a ver mejor en el caso del plano para que se den cuenta. Lo que estoy diciendo es que este vector va a ser siempre perpendicular a la recta y va a ser el coeficiente que acompaña a la variable o al vector que es la variable x, y. Entonces, ese es el vector perpendicular a esa recta. ¿Para qué lo hago? Vamos a darnos cuenta, ahora viene un poquito mejor, digamos, tratando de entender. Nuestra idea es la siguiente. Voy a suponer que ahora voy a llamarle hx aquel que satisface la ecuación de la recta. Todo lo que está por encima de la recta va a ser mayor que 0. Todos los puntos que están sobre la recta, el resultado va a ser 0, porque es la ecuación de la recta. Todo lo que están por encima de la recta, tal que si yo reemplazo, por ejemplo, un valor de x aquí arriba, lo reemplazo acá, el resultado va a ser mayor que 0. Y si yo reemplazo un valor de x que está por debajo de la recta, el resultado de reemplazar aquí va a ser menor que 0. Bien, por lo tanto, esta es la línea divisoria entre la clase positiva y la clase negativa. Y esto es lo que se llama superficie de decisión, y básicamente en este caso la superficie de decisión es una recta. Nosotros lo podemos definir entonces. Recuerden que un clasificador tiene que otorgarnos una condición que yo pueda usar para decir esto pertenece a una clase y este otro pertenece a la clase. Entonces, muy sencillo, entre comillas, si yo logro encontrar la ecuación de la mejor recta posible, que sería esta de acá, en el sentido de que haya un margen lo más grande posible entre las clases, yo reemplazo el valor de mi observación en la ecuación de esa recta. Si esa recta me da menor que 0, entonces va a pertenecer a la clase menos 1. Si yo al reemplazarlo me da 0, entonces estoy encima de la superficie de decisión, y si me da mayor que 0, entonces estoy en la clase de arriba, en la clase positiva. Es decir, tengo una función, si yo soy capaz de encontrarla, todavía no sé cómo encontrar esa mejor recta, ¿no? Solo sé que es una recta, pero hay que ver la forma de encontrarla. Y ya yo tengo una función que al yo reemplazarla, me puede decir a qué clase pertenece cada una de mis observaciones. Extendamos un poco más esto, porque en realidad este es el caso bidimensional, donde tengo solamente dos variables, x1 y x2 en principio. ¿Qué tal si yo tengo ahora tres variables? Entonces, en este caso, voy a tener, por ejemplo, aquí arriba las clases positivas y arriba la clase negativa, y ahora mi superficie de decisión es un plano. Y la ecuación de un plano ustedes conocen que es esta. Entonces, acá voy a reemplazar omega 1 es igual a A, omega 2 es igual a B, omega 3 es igual a C, y a B lo voy a denominar como menos D, y vuelvo a tener la misma ecuación que tenía antes. Y ahora, si ustedes se recordarán de cálculo multivariable, etcétera, que lo que acompaña a la X, a la Y y a la Z es justamente el vector normal. Por eso le decía que es el vector normal. Bien, entonces ese es el vector normal que justamente son los coeficientes que acompañan a cada una, normal al plano, que acompañan a la X, a la Y y a la Z. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Ahora, en este caso, en este ejercicio, la superficie de decisión es un plano, justamente. ¿Qué pasa si yo tuviese, por ejemplo, 20 dimensiones, 80 dimensiones? Es decir, significa que los datos míos tienen mayor cantidad de variables. Bueno, en este caso no lo puedo representar geométricamente, pero la superficie se llama hiperplano. Esa es la manera. Y el hiperplano va a separar entre dos clases posibles. Yo sé que esta parte como que es un poquito medio cruda de explicarla. Evidentemente después vamos a ir a R, usar el código, y se van a dar cuenta de que es sencillo realizarla. Pero nuevamente el objetivo fundamental es entender de qué es lo que estamos hablando. En pocas palabras, ahora yo quiero encontrar la mejor ecuación
que existe para una superficie de decisión, que puede ser una recta, puede ser un plano o puede ser un hiperplano, depende de la dimensionalidad de nuestra data. Eso es lo que queremos hacer. Vamos a tratar de encontrar ahora una formulación de optimización del problema. ¿Por qué optimización? Porque yo quiero maximizar el margen, y eso es un problema de optimización. No sé si ustedes han ya pasado el optimización o no, o si lo están pasando, o por lo menos Opti 1 deben haberlo pasado o deben estar haciéndolo. Y la idea es un poco usar algunos criterios de ahí. No necesariamente va a ser, disculpe, valga la redundancia, no van a necesitar todo, porque R le puede calcular las cosas, pero sí entender. Y es un plus tener, por ejemplo, haber pasado Opti, porque pueden entender un poquito mejor la temática. Repito, mi objetivo es lo siguiente. Yo necesito encontrar una superficie de decisión la mejor posible. El criterio de mejor posible se refiere al que tenga el mayor margen posible de división entre las clases, de forma tal que cuando yo evalúe un valor en mi superficie de decisión, si me da 0, estoy parado encima de la superficie. Si me da positivo, estoy en la clase positiva, y si me da negativo, estoy en la clase negativa. Entonces, eso es justamente lo que uno quisiera hacer en general. ¿Ok? Vamos un poquito a deducir algunas fórmulas. En pocas palabras, yo quiero maximizar esta distancia. La distancia que hay entre los vectores que es lo peor clasificado de la clase positiva de los peores clasificados de la clase negativa. Es decir, hacia acá abajo está toda la clase negativa, hacia allá está la clase positiva, y estos vectores que son positivos y que son negativos son los más cercanos que hay entre ellos. Por el medio, yo quiero pasar una recta, que sería esta ecuación de la recta. Ahora, esto voy a agregarle un K adicionalmente, K valores hacia arriba y K valores hacia abajo para tener un margen, y yo quisiera trabajar con que ese margen sea el menor posible. Entonces aquí tengo como la ecuación de esta recta es simplemente la que tenía antes, agregándole un K para que se desplace. La misma ecuación que tenía antes, restándole un K para que se desplace hacia abajo. Y yo quiero que esta magnitud sea la menor posible. ¿Ok? Si no se va entendiendo, si hay alguna duda, micrófono abierto, por favor, alguna pregunta o cualquier, digamos, chat también puedo hacer. Bien, vamos entonces a encontrar esa fórmula que me permite encontrar la ecuación de esta recta, de la mejor recta posible que separe a las clases. Bien, aquí tenemos un poquito de fórmulas ahora para resolver el problema. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos rectas? Básicamente este es como, me tomo un punto arbitrario de una de las rectas y un punto arbitrario de otra de las rectas que está acá. Ese punto se llama XP y ese punto se llama, disculpe, XP y XQ. Este vector que está acá es la resta de XP menos XQ. Bien, ese sería. Y yo sé que perpendicular a esta recta tiene que ser, este es el vector perpendicular a la recta. ¿Ya? El ángulo que se forma entre ellos lo voy a denominar gamma. Entre ellos. Por lo tanto, si yo tomo la norma de esto, es decir, el tamaño de este vector y lo multiplico por el coseno, me va a dar justo este pedazo de acá. O sea, ese pedazo de acá sería esa m, y esta es la forma de calcularlo. Yo voy a reemplazar ese coseno usando el producto punto. El producto punto en general es, si yo tengo el vector omega, que es este, lo multiplico con producto punto con este vector, entonces eso es igual al módulo de omega por el módulo del vector por el coseno del ángulo que lo separa entre ellos. Esa es la definición de producto punto. A partir de acá, entonces, yo puedo encontrar la fórmula para el coseno, que va a ser igual al producto punto de omega por este vector dividido por los módulos. Y esto yo lo puedo reemplazar acá para eliminar ese coseno. ¿Ok? Al reemplazarlo, ese omega, se dan cuenta de que, por ejemplo, este de acá se va a cancelar con el denominador de acá, va a quedar omega, queda debajo, y arriba me queda el producto punto. Así tal cual. ¿Ok? Bien, pero si yo multiplico este con este y este con este, voy a obtener estos dos valores que están acá, y recuerden que ese producto de omega por XP va a coincidir entonces como XP, va a ser igual a B más K, porque X pertenece a esta recta y por lo tanto debe satisfacer esa ecuación. Entonces aquí escribí B más K. Y aquí escribí B menos K porque corresponde al punto de abajo, este puntito de acá. ¿Ya? Restando me va a quedar 2K aquí dividido por el módulo. Entonces yo lo que quiero es maximizar justo esta expresión. Pero
maximizar esta expresión es hallar el mínimo de la expresión inversa. Es decir, en vez de hallar un máximo, voy a invertir esto, lo invertí, y voy a hallar el mínimo de esta expresión. ¿Ok? Entonces, una cosa muy importante ahora, bueno, el mínimo se puede escribir, en vez de escribir con módulo, puedo escribir el mínimo al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que, no sé si en cálculo multivariable se acordarán de que calcular el mínimo de una raíz cuadrada, porque el módulo tiene una raíz cuadrada, es mejor calcular el módulo de lo que está dentro y dejar la raíz después, digamos, ¿no? Entonces, por eso escribimos mejor al cuadrado. En vez de calcular el módulo, mejor tomar el cuadrado porque así eliminamos la raíz y solo nos quedamos con el cuadrado adentro de la función. Entonces, una cosa importantísima ahora de entender es que yo puedo colocar k igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo encuentro el módulo, disculpe, el mínimo de esta expresión, ya yo estoy encontrando el mínimo de esto porque k está dividiendo. ¿Ok? Entonces, al dividir, básicamente, si yo encontré el omega tal cual esta expresión se haga lo mínima posible, ya esta expresión ya es la mínima posible usando k igual a 1. Por lo tanto, en general, para resumir, yo necesito encontrar el mínimo, para resolver mi problema, encontrar el mínimo de omega cuadrado partido por 2. Eso es lo que necesito encontrar. ¿Quién es omega? Omega está relacionado con los coeficientes, en el caso del plano, con A, B y C. Necesito encontrar esos valores. Y en el caso de la recta está relacionado con la pendiente, con menos m. Es decir, en pocas palabras, necesito encontrar la pendiente y en caso de una recta, o necesito encontrar los coeficientes A, B y C del caso del plano. Y si tuviese un hiperplano, todos los coeficientes lo puedo calcular usando esta fórmula que está acá, encontrar el mínimo. Ahora, hay una restricción para encontrar ese mínimo. La restricción es la siguiente. Para todos los datos que están acá, los datos, ¿qué significa este dato? Es una observación, es una fila, y esta es la etiqueta. Para todos los datos que tienen etiqueta mayor que 1, debe satisfacerse que esta condición. Básicamente lo que hice fue despejar B nuevamente, digamos, ¿dónde está? Aquí. Poner aquí es B más 1, recuerden que esto lo pusimos como 1. Para todo lo que está aquí arriba, debe satisfacerse que todos los elementos que están en la clase positiva deben ser mayores que 1 más B. Recuerden que este era el K y habíamos puesto que era 1, ¿no? Deben estar mayores que esta recta, o sea, deben estar por arriba de la recta. Para todos los que tienen clase negativa, en mis etiquetas, deben estar por debajo de la recta, que también se puede escribir usando el mismo signo, mayor o igual, si yo coloco el signo menos acá. Y si yo multiplico por signo menos, me va a quedar justamente B menos 1, que era lo que estaba aquí arriba, ¿no? B menos 1. Este es B menos 1, recuerden que acá lo habíamos puesto igual a 1. ¿Bien? ¿Ok? Listo, ¿qué pasó? Ya, disculpen, voy a entrar a... hay una persona que está en espera. Al tiro lo voy a admitir. Perdón, estaba muy entusiasmado en la clase y yo había olvidado un poco para allá en la sala de espera. Ya. Ok, listo. Ya lo admití dentro de la clase. Para empezar la clase, lo apretas, pero una vez ya abierto tu Zoom. Ya, recuerden después te tira a la otra página y te sale esa cuestión de... Recuerden cerrar el micrófono, chicos. Se escucha todo lo que están conversando, ¿sí? Bien. Entonces, cierren el micrófono para poderlo... ok, listo. Bien. Cualquier cosa, si pasa algo como esto, que haya una persona y ustedes se dan cuenta que está en la sala de espera, abren el micrófono ustedes y me dicen para seguir, ¿ok? Bien, nuevamente, yo sé que está un poco medio abstracto, pero en realidad vamos a converger muy rápidamente. Repito, lo que necesito es encontrar ahora el mínimo de esta expresión. Esto es un problema de optimización. El mínimo de omega al cuadrado partido por 2, sujeto a una condición. Estas dos condiciones que están aquí, estas dos condiciones, en principio las puedo escribir como una sola característica, dado que I puede, como una sola condición. Dado que I puede tomar valores más o menos, estas dos en realidad la puedo escribir de forma más compacta usando una. Cuando I es igual a más, obtengo la de arriba. Si se fijan, es lo mismo de arriba. Y cuando I es igual a menos, obtengo la ecuación de abajo. Entonces, resumiendo, tengo que resolver el siguiente problema
aquí lo voy a expresar mejor. Ahora voy a explicarle qué es esto de arriba. Bueno, en general, el problema lo voy a expresar. El problema de optimización va a ser el siguiente. Todo lo que hemos dicho es solamente para llegar a la puesta del problema que vamos a resolver usando R. Vamos a usar este problema de optimización. Yo tengo mis datos. Inicialmente estos son mis datos. ¿Ok? Mis datos están compuestos de una observación, que para mí es una fila dentro de la tabla de observaciones, y está compuesta de una etiqueta. Tengo P variables, por lo tanto, cada una de estas variables en realidad es P-dimensional, es decir, tiene una observación con P variables. O sea, cada observación para mí, repito, es una fila. La etiqueta ahí puede tomar valores más o menos, dependiente de la clase a la que pertenece mi observación. ¿Bien? Entonces, n es el número de observaciones, p es el número de variables como siempre lo hemos visto, xy representa el iésimo vector de observaciones, y cada observación se compone de p valores correspondientes a cada una de las variables. Y es una etiqueta que va a estar entre -1, o va a ser -1 y 1. En este caso es una clasificación binaria, o eres de un tipo o eres de otro. Siempre habíamos puesto como 1 y 0, en este caso va a ser 1 y -1 para que funcione la clasificación. La idea del problema es calcular la ecuación de la mejor recta posible que separe las dos clases, usando un problema de optimización que se llama programación cuadrática, en general en Opti 1 o Opti 2, no recuerdo en qué lugar utilizan programación cuadrática en general. Ok, entonces expresemos ahora el problema matemáticamente. Necesito encontrar el mínimo, es decir, necesito determinar esto, el coeficiente b también de la recta, porque la recta se desplaza arriba y abajo, y el omega es cómo yo muevo la recta, cómo la giro, eso es lo que significa el omega, de forma tal que esté sujeto adicionalmente a esta restricción, que todos los datos que están con etiqueta positiva satisfagan con la i positiva la condición de estar encima de la recta, y todos los que tienen la etiqueta negativa están por debajo de la recta. Entonces, este es nuestro problema de optimización que hay que resolver. Le explico brevemente cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a resolverlo, y después vamos a ir a R a resolver el problema para un caso particular, para que se den cuenta de cómo funciona. Bien, el caso, el problema de optimización de programación cuadrática, lo más general posible, o la expresión más general posible es así. ¿Ok? Así se escribe. En vez de escribirlo acá, que esto es un caso particular, este es un caso general, donde lo que se minimiza es esta magnitud, y las condiciones se escriben de esta manera. Si uno se fija en esto que yo quiero minimizar en el programa general, o sea, en el problema general de optimización, me doy cuenta de que este término no está en mi problema. Si se fijan, lo que yo voy a minimizar es esto. Es decir, yo minimizaría esto, pero esto no está. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que esto en realidad es 0, ¿no? Que ese parámetro D es 0 dentro de mi problema. Adicionalmente, esta D mayúscula en realidad tiene que ser una matriz de identidad, porque aquí lo que tengo es un problema de esto multiplicado por omega. Entonces, esa es la matriz de identidad. Repito. Y esta condición viene dada a partir de este valor, ¿no? Donde C, ¿quién sería C acá? Este C sería este pedazo, ¿ok? Y la X por omega tengo que expresar, esto tiene que estar dado en forma matricial. Un segundo, esto se armó aquí, ya. Bien, ¿dónde está X acá? Tengo que escribirlo en forma matricial. En R, vamos a ir a R ahora en este momento, el comando que uno va a ocupar se llama así, solve.qp, hay que tener ese paquete bajado. Y lo que pide ese comando es que yo identifique D, en nuestro caso D sería la matriz de identidad, que yo identifique esta D minúscula, que en nuestro caso va a ser 0, que yo identifique C, que en nuestro caso va a ser esta expresión que está acá, que la voy a colocar aquí, y esa X está relacionada con esta matriz ahora, ¿no? ¿Cómo yo fabrico esta X, por ejemplo? Veamos un poquito más acá, aquí voy a fabricar mi X. Si ustedes se fijan, si yo multiplico, si yo esto debo escribirlo en forma matricial, lo puedo escribir en forma matricial así. Si yo multiplico todo esto, toda esta expresión por omega, el resultado que voy a obtener va a ser esta parte de acá. ¿Bien? Eso es lo que voy a obtener. Y si yo tomo ahora el C, básicamente tengo que escribirlo de esta forma vectorial.
de esta forma vectorial. Haciendo esto, yo le puedo pasar este C y este X, se lo puedo pasar al comando, ¿a qué comando? A este comando de acá, y lo va a resolver automáticamente R, me va a resolver el máximo, disculpe, que va a encontrar el mínimo de la expresión que estoy buscando, y con eso voy a encontrar la mejor recta o el mejor hiperplano que separa las clases. ¿Ok? Repito, se ve abstracto, ahora vamos a aterrizarlo cuando empecemos a trabajarlo con R, pero necesito ver cómo yo puedo fabricar esto, por ejemplo, en R. Si usted se fija, ¿qué significa esto en R? Esta variable x11, xy1 y n básicamente es nuestra tabla de observaciones. Recuerden que nuestra tabla de observaciones con la que siempre partimos, no sé si volver a escribir aquí porque ya da una lata escribirlo, pero bueno, x1, siempre tenemos, esta es nuestra tabla de observaciones, hasta xp. Hacia abajo sería x11, x12 de la segunda observación, hasta x1n. Y así sucesivamente, no voy a saltarme, aquí sería x1p hasta xnp, digamos, ¿no? Entonces, toda esta que está acá son nuestras observaciones. Adicionalmente tenemos una etiqueta acá que se llama I1 hasta IN. Esto es siempre de donde partimos, es nuestra data. Entonces, estas I van a corresponder a esas I que están acá, y todo esto va a ser nuestras observaciones, que vamos a colocar acá. Aquí está escrito con un 1 arriba, en realidad yo lo escribía siempre como 1, 1, por eso significa la observación número 1 de la variable 1, y esta es la observación número 1 de la variable I, y esta es la observación n de la variable 1. ¿Sí? Entonces se entiende. Aquí me equivoqué un poquito, creo que es P acá. Eso también. ¿Okay? Listo, entonces, observe que está al revés. La variable 1 que yo tengo hacia acá, a la variable 1, un segundo, hay que colocarla en forma, calcular la transpuesta a nuestra matriz de transformación, disculpa, nuestra matriz de observación, y por eso tomo la matriz de observación, que yo lo voy a escribir acá, que es una matriz de tipo n por p, y le calculo la transpuesta. Es decir, tomo mis datos, le calculo la transpuesta, y la multiplico por una matriz diagonal donde la diagonal esté en las i. Cuando hago esa multiplicación, justamente obtengo esto que está acá. ¿Sí? Le estoy aclarando porque ahora lo voy a escribir en R para que se entienda cómo voy a fabricarme esta matriz X en principio, ¿no? Esta matriz también es sencillo de hacer porque yo puedo tomar una diagonal donde hay i en la diagonal y puras b digamos, en la columna. Y cuando hago esa multiplicación me va a quedar justamente esto, porque es este por este, más este por el otro, hasta el IN por el BN, y va a quedar así. Si le sumo 1, va a quedar un vector de puros 1 hacia abajo. Y justamente nos va a quedar el vector C. Es decir, nuestra idea es, con la data que tenemos, fabricar las matrices D, la matriz D minúscula, la matriz X y la matriz C, de forma tal que yo pueda resolver el problema de optimización. Una vez que me dé la solución, yo obtengo como solución mi vector omega. ¿Y qué cosa es mi vector omega? Me va a dar la inclinación del plano. ¿Ok? Con ese vector omega yo puedo calcular, puedo fabricarme una superficie de decisión. Disculpen, lo voy a estar moviéndome hacia arriba. ¿Dónde está? Puedo fabricarme una superficie de decisión H, y con esa superficie de decisión yo puedo decidir qué clase voy a pertenecer. Más o menos ese es el camino para resolver el problema. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a saltar un poco a R. Yo les pido que vayan al ejercicio 11.1, copien el código y lo peguen en RStudio. ¿Ok? Copian y lo peguen en RStudio. Yo voy a hacer exactamente lo mismo y vamos a tratar de ver si se entiende un poquito mejor cuando lo calculemos en R. Lo que voy a hacer en R es construir estas matrices, ¿no? En particular. Y resolver usando este comando el problema y ver el resultado, cómo lo puedo utilizar para resolver mi problema de clasificación. En eso consiste el problema en general. O sea, voy a saltar ahora a una presentación en R. Bien, este sería, lo tienen acá. Yo lo que voy a hacer es copiar, ustedes también pueden copiar el código. Bien. A ver, antes de pasar al RStudio, les muestro dónde tienen que obtener ustedes el código. Permiso, un momentito. Estoy acá en... ¿Qué es lo que hay que abrir? El problema de optimización de programación cuadrática, el primero de todos. ¿Sí? Cuando ustedes abran acá, copien este código que está acá. La única salvedad es que van a tener que colocar por supuesto, su directorio de trabajo.
los datos que vamos a trabajar es un dato que siempre hemos hecho, que es el banks2.dat, que deben de tenerlo ustedes en su directorio de trabajo. ¿Ok? Entonces, copien el código, en principio, y vamos a tratar de resolver el problema cuadrático. Repito, el problema se va a resolver, la idea es que yo fácilmente, no va a ser un problema, voy a explicar el código, cómo funciona, pero repito que me interesa que el objetivo de esto es encontrar un plano que separe las clases una de la otra. Y encontrar un plano significa encontrar los parámetros del plano, es decir, A, B, C, o en caso de que tengamos muchas dimensiones, sería mucho más coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace este ejercicio de optimización? Encuentra el A, B, C que separe mejor las clases, maximizando la diferencia que hay entre las clases. Y por eso de ahí viene el problema de optimización, optimizar el clasificador. ¿Ok? Vamos entonces al R estudio. Lo tengo por acá. Listo. Y yo voy a copiar nuevamente el código y lo voy a ir explicando con algún detalle. Okay. Para que se entienda, para cuando les toque hacerlo a ustedes, lo pueden hacer bien. Bien. Ahí acabo de pegar. Vamos a abrirlo un poco más para que se vea mejor. Y listo. Bien, entonces el ejercicio 1, vamos a resolver un problema de optimización de programación cuadrática para el Support Vector Machine, o SVM, que se aplica aplicándolo al dataset de banks2.dat. Bien, ustedes recuerden que banks2.dat lo hemos usado muchísimas veces, es como el ejemplo típico de separar. Yo quiero, nuevamente, este corresponde, si se recuerdan, hay dos tipos de clases, billetes que pueden ser falsos y billetes que son verdaderos. Y a partir de las dimensiones de los billetes yo quiero encontrar si es verdadero o falso. La única diferencia es que acá en la data, en vez de colocar verdaderos como B, voy a colocar 1, la clase 1 positiva, y en caso de falso voy a colocar -1, porque aquí en el SVM requerimos que las etiquetas son 1 y -1. ¿Bien? Entonces, para que funcione todo esto, ustedes tienen que descargar el paquete este que está acá, QuadProc, que significa Quadratic Programación Cuadrática. ¿Bien? Tienen un momentito para poderlo hacer, si es que ya no lo hicieron. Ahí me dicen por el chat si ya lo lograron instalar. Install Package QuadProt es un paquete que básicamente es muy chiquitito, no es ningún problema. Supongo que ya lo tienen. Bien, ¿ok? Bien. Ok, vamos entonces a tratar de resolver el problema. Lo primero que vamos a hacer es cargar la data, evidentemente, ¿no? Cargamos las datas y esta es nuestra data. Nuestra data tiene las variables B1 hasta B6 y lo vamos a reemplazar por las variables X1 y X6. Y cuando hacemos esto, nos vamos a tener que tenemos las variables X1, X2, X3, X4. Cada fila para nosotros es una observación. Y en este caso P es igual a 6. Es un problema que tiene 6 dimensiones. Por lo tanto, no es el problema de las manzanas, que tenía 2 dimensiones, que colocábamos las manzanas en el plano. Aquí tendríamos que usar un plano de 6 dimensiones. Y quiero separar, si yo lograra imaginar 6 dimensiones, estarían los puntitos de esta data en 6 dimensiones. Y quiero trazar un plano que divida los puntitos que corresponden a la data que corresponden a los billetes verdaderos, los billetes falsos. Y esta línea que voy a trazar, o este hiperplano que voy a trazar, necesito hacerlo de la mejor manera posible, y para eso vamos a resolver el problema de optimización. Ese es el objetivo entonces de hacer el problema. Vamos a agregarle una columna a esto que es justamente 1 y -1. Es decir, aquí está la columna que le agregué, que es nuestras etiquetas, donde los 100 primeros van a ser positivos, es decir, de la clase de billetes verdaderos, y los 100 segundos van a ser de la clase negativa o billetes falsos. ¿Ok? Repito que la única diferencia con lo que habíamos hecho anteriormente era que tenemos que la clase la reemplazamos 1 y -1. Bien, lo primero que vamos a hacer es construir nuestra matriz de observaciones sin la variable etiqueta. Y por eso eliminamos acá -7 y lo convertimos en una matriz.
la matriz de observación. Es decir, la matriz de observación. ¿Ok? Con eso capturamos la matriz de observación. Ahora vamos a construir una matriz diagonal donde en la diagonal hay puras i. En las puras i, o sea, las etiquetas van a estar en la diagonal. O sea, si ustedes, por ejemplo, abren esa diagonal, esto no se va a ver bien porque son 200 datos, pero en principio se va a ver algo así como puro cero en todas partes, salvo en la diagonal donde aparecen unos, en la diagonal 1 en las 100 primeras filas y -1 en las 100 segundas filas. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de escribir una diagonal. Porque tomo los datos i, es decir, la columna de i, y la coloco entonces en forma de una matriz diagonal. ¿Ok? Y esa sería nuestra D. Bien. Ahora voy a definir la matriz de identidad usando una diagonal con puros 1 de tamaños 6 por 6. ¿Ok? 6 por 6. Y esta X que tengo acá es lo que yo le había dicho anteriormente. Regreso solo un segundito nada más para recordarle qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Estamos construyendo estas matrices. ¿Ok? Entonces, lo que definimos fue una matriz, primero una matriz de identidad. ¿Por qué? Porque este vector que está acá tiene que ser la identidad. ¿Ok? Aquí es la identidad, en general. Este vector que está acá tiene que ser 0. O sea, esta matriz tiene que ser 0 porque no estamos resolviendo con nada acá. Adicionalmente, esta X que está acá la voy a fabricar usando el producto de la transpuesta multiplicado por la diagonal, donde en la diagonal están las Y, y con eso voy a fabricar X. ¿Ok? Y este C lo voy a fabricar usando el producto de esta B hacia abajo, multiplicado por la diagonal de las Y, se va a fabricar esto más 1. Y con esto se fabrica esta C que está acá. Importante cómo hacerlo para otro problema. ¿Ok? Básicamente son la misma fórmula, lo único que va a cambiar es la data que estamos trabajando. Regreso nuevamente a R, un momentito, acá sería, eso es. Bien, con esto voy a fabricar entonces la diagonal, con esto voy a fabricar la matriz X. Voy a suponer, tomar un valor inicial de B igual a 1. Para hacerlo correctamente, yo tendría que explorar distintos valores de B y hacer un ciclo for para cada uno de estos cálculos. Porque B es como ir ubicando primero el omega me va a dar la orientación, que es lo que me da, lo que básicamente me va a capturar el problema de optimización, pero el B es un parámetro libre que yo tengo que ajustar y voy ajustando, haciendo un ciclo hasta que se mejore, hasta que básicamente mejore el máximo, el mínimo posible, para que se encuentre, disculpe, el valor mínimo posible de los omega cuadrados. Bien, entonces aquí voy a partir con B igual a 1 y me doy cuenta después cuando calculé que B igual a 1 ya resolví el problema. Pero si no, tendría que moverme desde -1000 a 1000 buscando el valor B mejor posible. Y eso a lo mejor tienen que hacer ustedes como tarea, encontrar un ciclo for con B para encontrar la mejor recta posible, donde el único parámetro que van a cambiar aquí es B, ¿no? Bien, entonces me fabrico un B y me fabrico un C, donde C es, ya lo habíamos puesto anteriormente, y la matriz esta es una matriz nula, que es justamente porque tengo que anular uno de las matrices que dentro del comando hay una matriz que es nula porque no la necesito. ¿Sí? Es mucho más general lo que se está escribiendo dentro del comando. Ahora, ocupando, bueno, esto es para calcular las dimensiones, ¿no? 6 por 2, para que yo lo hice para darme cuenta que lo estaba escribiendo todo bien, las dimensiones son correctas. Ahora sí voy a utilizar el comando solveqp, que es un comando que me permite encontrar los valores mínimos si yo les paso las matrices correctas. Le voy a pasar la matriz de identidad, la matriz 0, es decir, va a anular uno de los términos dentro de lo que quiero minimizar, X y C que tienen que ver con las condiciones. Bien, eso es muy sencillo. Una vez que ya construí la matriz, que hice el trabajo pesado, que es construir las matrices, ya puedo generar entonces el comando solve. Este es el comando solve y ya se resolvió. Ya encontré la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, lo que voy a pedirle es que me dé la solución, que está guardado donde dice solution, ¿ya? Y que me la dé en forma matricial. Eso es lo que está escrito acá. Cuando hago esto, esta es la solución. ¿Qué significa? Como estamos hablando de un hiperplano en 6 dimensiones, tiene que haber 6 coeficientes. Entonces, estas omegas son los 6 coeficientes. Esos son los coeficientes de A, B, C, D, E, qué sé yo, porque es un hiperplano lo que está calculando. Entonces, ¿qué fue lo que calculó nuestro
nuestro problema es justamente los valores de omega que hacen que la recta que encuentre sea la mejor posible. Recta entre comillas, porque estamos hablando de un hiperplano. Más que una recta, es una recta en 6 dimensiones, o un plano en 6 dimensiones, que reciben un nombre de hiperplano. Ok, si yo quiero saber cuánto es la distancia que hay, yo puedo calcular en lo que se llama el cross product de omega con omega, que básicamente es el producto de omega transpuesta por omega, y eso me va a dar una idea del tamaño que existe entre los dos clasificadores. Es decir, haciendo esto, yo puedo darme cuenta de que la distancia que hay entre el más malo de la clase positiva y el más malo de la clase negativa tiene que ser del orden de 4.47 unidades de distancia. O sea, las unidades tienen que dar dadas por distancia euclidiana. Entonces, eso me permite calcular mi primera parte es eso, ¿no? Lo segundo que quiero hacer es, por ejemplo, construir una función de decisión. ¿Cómo se construye una función de decisión? Bueno, es el producto de, recuerden que es la ecuación de un plano, que es este omega multiplicado por x menos b. Esta es la ecuación esta básicamente es la ecuación del plano, del hiperplano. Es decir, si nosotros hiciéramos algo como haciendo esta multiplicación, esta es la ecuación del plano y es nuestra función de decisión. Y lo que hicimos con esto es construir una función h que dice lo siguiente. Si al yo reemplazar esta x, la reemplazo en la ecuación del plano y me da mayor que 0, o sea, me da positiva, entonces le voy a colocar que va a pertenecer a la clase 1. Si yo al reemplazar esa x me da menor que 0, entonces va a pertenecer a la clase menos 1. Y esto que acabamos de definir acá es lo que se llama nuestra función de decisión, que es todo lo que queríamos calcular. Para poder hacer esta función de decisión tuve que haber encontrado omega y en particular el b me lo di automáticamente como b igual a 1. Puedo ir, digamos, estimando distintos valores de b de forma tal que esta distancia que está acá sea la máxima posible. ¿Ok? Pero en particular ya b igual a 1, vamos a darnos cuenta que va a funcionar muy bien. Sí, repito, eso b puedo cambiar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pasarle un valor. ¿Qué tal si paso la observación número 70? Yo sé que el número 70 va a corresponder a uno de los billetes verdaderos, en particular. Entonces la observación número 70 se la voy a pasar en forma matricial. Bien, entonces tomo la observación número 70, quitándole, por supuesto, el menos 7 que corresponde a la etiqueta, y yo se lo voy a pasar a mi matriz, a mi función de decisión para saber qué valor me da, si me da 1 o menos 1. Si me da, como yo sé que el billete, lo sé que es un billete verdadero, me tendría que dar 1 positivo, ¿no? Entonces eso es lo que hicimos, calculamos nuestra observación, este va a ser el valor de la observación, es decir, la fila completa de la observación correspondiente al número 70 va a corresponder a esta. Estas son las dimensiones del billete. Eso se lo voy a pasar a mi función de decisión y voy a calcular. Cuando calculo, pero disculpe, no voy a, ahora sí. Cuando calculo el resultado me da 1. ¿Qué significa que el resultado me da 1? Que efectivamente identificó que esas observaciones que están acá corresponden al billete verdadero. ¿Ok? Esta es otra forma de escribirlo, que es básicamente la ecuación del plano, lo que tengo arriba. Es decir, si yo calculo, me da resultado, me da 1. ¿Ok? Eso es lo mismo, otra forma de escribir lo mismo. Recuerden que h fue escrita así. Esta es la ecuación del plano. Bien, ahora tomemos un billete mayor de 100. No sé, por ejemplo, el billete 103. Yo sé que el billete 103 es falso. Cuando yo lo reemplace en la función de decisión, me da menos 1 y eso me identifica que es verdaderamente falso, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta ahí? Voy a saltarme un momentito la idea es la siguiente. ¿Qué tal si lo hago para todos ahora? Entonces lo que voy a hacer es tomar todos mis datos, menos la fila número 7, es decir, la tabla de observaciones, sin la etiqueta. La voy a almacenar en X, pero lo voy a convertir en matriz. Este comando significa de dato a matriz. Cuando yo hago esto, en principio, ya en X me va a quedar justamente la tabla de números completa. O sea, si yo hago X, básicamente son los números, pero en forma matricial. ¿Qué son los números? Todas las observaciones que están ahí dentro de mi data están en forma matricial. Ahí está. Esos son mis datos. ¿Qué hago con eso ahora? Voy a predecir aplicándole mi función h, mi función de decisión, a los valores de x, y este 1 que yo escribo intermedio, significa que voy a hacerlo por fila. Por cada fila
Este es el comando apply, es un comando muy potente de R, que en vez de estar usando un ciclo para hacerlo por cada fila, o sea, que vaya corriendo por todas las filas y hacer el ciclo for por cada fila y calculando, simplemente utiliza un comando que se llama apply, aplícale a X por cada fila la función H. En un solo comando yo puedo hacer un ciclo for entero. Eso se llama vectorizar el problema y hace que las cosas sean muchísimo más rápidas. Un ciclo for es un ciclo muy lento. Por lo tanto, esto es muy importante. El apply es algo fundamental. Si yo hubiese escrito un 2, bueno, primero me da error porque no funciona, pero el 2 significa que en vez de calcular los promedios así, calculo los promedios, disculpe, los promedios no, aplicarle la función en el eje vertical. Pero en este caso mis observaciones son horizontales y por lo tanto yo se lo aplico. Repito, ¿cómo funciona esto? Aplico sobre mis datos, sobre cada fila de mis datos, la función h. Eso es lo que significa esto. Y con esto me va a generar una serie de predicciones. Me va a dar 1, menos 1, 1, menos 1, en dependencia de lo que diga la decisión de mi función. Y lo que voy a hacer ahora es una tabla de confusión con los predichos y lo que es real. Cuando hago esto, me doy cuenta de que no se equivocó ninguna vez. Es decir, efectivamente logramos encontrar un magnífico clasificador que es capaz de dividir la data en una parte positiva y en una parte negativa. Y esta es una forma importante de resolver. Encontramos un clasificador geométrico, porque tiene una característica geométrica que me permite identificar clases. Y es distinto a lo que habíamos hecho antes, que es más bien probabilístico. Lo antes tiene que ver con probabilidades, cálculo de probabilidades. Justamente los otros son un problema de la regresión logística, utiliza probabilidades condicionales, y la regresión Naive-Bayes utiliza el teorema de Bayes con probabilidades. Este es un nuevo tipo de clasificador que es geométrico, que es básicamente lo que se encarga de trazar un hiperplano de tal manera que se separen las clases. ¿Okay? En pocas palabras, hemos hecho usando un problema de optimización, hemos encontrado un nuevo tipo de clasificador que se llama Support Vector Machine, en este caso lineal. Todo sería fantástico si efectivamente pudiera aplicarlo a todo, pero desafortunadamente no es así. Y aquí hay un problema oculto, y el problema oculto es que no todas las cosas se pueden separar por un plano. No va a quedar arriba algo y debajo algo, sino que pueden estar entremezclados, y ahí hay un verdadero problema que hay que resolver. No sé si, primero, si se entendió, sería fantástico, porque ahora ustedes van a tener que hacer algo parecido, pero con nueva data, distinta. Van a tener que hacer lo mismo. ¿Sí? Pregunta. Me quedó solo una duda respecto al parámetro libre. No entendí esa decisión que se tomaba como arbitrariamente elegir un número. Sí, tomamos b igual a 1 en este caso. Para ver cuál era. Sí, tomamos b igual a 1 en este caso solamente para empezar los cálculos. Después que lo hicimos nos dimos cuenta que b1 ya funcionaba bien. Y eso fue algo así como, increíble, ya no tengo que hacer nada más. ¿Qué tienen que hacer ustedes en caso de que B no funcione correctamente? O no que no funcione correctamente, sino que B me permite ajustar mejor los problemas. Simplemente hacer un ciclo for. Entonces, hacer lo mismo que está acá, ustedes construyen las matrices iniciales que están acá. ¿Dónde está? Disculpen. Las matrices no dependen de B. Esta matriz no depende de B, esta matriz no depende de B, tampoco depende de B, y esta no depende de B. ¿Cuándo empieza B? Desde acá. Entonces, a partir de acá construyen un ciclo y van a resolver este problema para cada valor de B, en un rango que ustedes se den. Por ejemplo, entre menos 10, 10, entre menos 100, 100, depende de cuánto se demore. No se demora mucho si la data es muy grande. Entonces, ese ciclo, ustedes después tienen que elegir cuál de esos resultados ofrece un omega cuadrado, que es en una parte que es lo que me interesa a mí calcular, esto. Esto tiene que ser el mínimo posible. Este es el criterio de saber. Recuerden que ese es el que determina, el inverso de eso determina la separación. Si yo logro encontrar el mínimo de esta expresión, entonces estoy encontrando el mejor valor posible. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que hay que hacer? Comprobar esta condición cada vez que haces el ciclo, y el que dé menor valor posible, ese es el B con el que me voy a quedar. ¿Okay? Entonces, ese es básicamente en eso consiste la tarea. Una de las tareas que vamos a tener que hacer es simplemente encontrar el valor de B usando esta metodología que me minimice eso que tengo marcado en general. Y es un ciclo for. No es muy difícil, en realidad es reconstruir lo mismo que está aquí arriba, pero meterlo dentro de un ciclo. ¿Ok?
Y eso es el ejercicio, un ejercicio que se lo voy a dejar bien planteado para que no sea tan dramático así. Puede ser que hablado así se vea como difícil, pero en realidad no es muy complejo hacerlo. Lo complejo puede ser que si la data es muy grande, entonces el ciclo, como es inherentemente muy lento, se demora en calcular el valor. Eso sí puede ser un problema. ¿Okay? Pero en principio hacer el algoritmo no es una complicación. Bien, ahora vamos a mostrar el problema que le acabo de indicar, que no toda la data es separable por un plano. Es decir, uno dice que la data no es separable linealmente. Y por lo tanto, este modelo que estamos construyendo no nos serviría en principio, ¿no? ¿Okay? Y ahora le voy a decir cómo resolver el problema. Eso es muy sencillo porque alguien lo resolvió antes, no porque sea sencillo, sino porque ya está resuelto y no tenemos que meternos en más problemas. Bien, supongamos que tenemos un caso como este, donde las manzanas están ubicadas de esta manera. ¿Por dónde paso la recta? Acá, de forma tal que en una parte me queden solo verde y en otras partes solo me quedan rojas. ¿Okay? El problema es que no es tan sencillo. De hecho, no existe ninguna recta que separe las manzanas rojas de las verdes. Y por lo tanto, uno dice que este conjunto es no separable linealmente. No se puede separar por nada que sea una recta. Uno puede trazar como una curva, quizás, y ahí sí lo puede separar, ¿no? En principio, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras cosas que se hizo para resolver el problema es admitir cierta cantidad de error. Es decir, puede ser que yo admita que cierta cantidad de manzanas verdes caigan digamos, en la parte roja y digamos que globalmente no tengo un problema grave, simplemente me equivoqué un par de veces y tengo 100 manzanas y me equivoqué 2 veces nomás. Entonces eso es admisible de alguna manera. ¿Okay? Entonces, para hacer eso, el problema de optimización a resolver es de la manera siguiente. Ahora es un poquito más complejo, donde nuevamente yo quiero construir mi función de decisión, que básicamente es un plano, ese es un plano, pero ahora en vez de minimizar, a ver si me entienden un poquito esto, es importante nada más, no es difícil de entender, pero es medio trabalengua, digamos, y a ver si me logran entender. Nuevamente yo tengo que minimizar el margen. Básicamente no es que yo minimice el margen, maximizo el margen, pero lo que minimizo es el inverso del margen. Recuerden las fórmulas que habíamos hecho arriba, que esto es el inverso del margen. Entonces yo quiero minimizar esto, pero ahora voy a agregarle una condición donde esto van a ser errores aleatorios. Y esta magnitud o este parámetro va a ser un parámetro libre que yo lo voy a denominar costo. ¿Qué es lo que hace ese parámetro en general? Observen más o menos la idea. Si el costo es muy grande, es decir, si C yo lo elijo, porque en realidad cuando uno pasa a un clasificador de tipo Support Vector Machine, uno va eligiendo los parámetros y tiene que ir afinando el parámetro de acuerdo a los resultados que van obteniendo. Ahora vamos a ver esto cómo se hace en la práctica. Con R se hace muy bien porque hay formas de ir eligiendo el parámetro correcto. Entonces, por lo que sí me interesa es que entiendan qué es lo que hace C. Ustedes van a darse cuenta ahora que yo voy a usar C para ir manipulando mi ejercicio de forma de que mejore mi clasificación en general, pero el C lo tengo que agregar yo mismo. No es una cosa que pueda resolver el problema en sí mismo. Entonces, si C, supongamos que C sea muy grande, extraordinariamente grande, ¿ok? Significa que el papel del rol de los errores van a ser grande, ¿no? Y por lo tanto, como yo quiero minimizar una expresión con un C que es grande, la exigencia no la puedo tener acá, la tengo que tener en omega, y por lo tanto yo reduzco el margen de la mejor manera posible. O sea, disculpa, a veces logro hacer entender. Tengo que exigirle más a esta omega. Tengo que hacerle la más pequeña posible para lograr tener el mínimo, porque este ya es grande. No sé si repito, un trabalengua, pero traten de entender. Cualquier cosa vuelven a preguntar, ¿no? Voy a terminar la frase completa a ver si me logra hacer entender. Si C es muy grande, entonces hay mucha exigencia sobre omega. Significa que esa omega tengo que hacerla lo más chiquitita posible. ¿Bien? Y por lo tanto, si lo hago lo más chiquitito posible, trato de hacer lo más grande posible el intervalo y trato de, no lo más grande posible, sino que trato de separar lo más posible las clases. No permito que haya mucho que, a decir, es súper exigente para omega porque C es muy grande. Si C es muy pequeñita, es decir, si C es muy pequeñita, entonces esto puede ser grande, la omega puede ser grande.
Y si las omegas pueden ser grandes, entonces puedo admitir mucho más vectores adentro o mucho más errores en particular. No sé si es un trabalengua. Aquí está escrito, traté de escribirlo de alguna manera. Si es grande, se requiere que esto sea lo más pequeño posible en encontrar el mínimo, y por lo tanto hay más exigencias sobre omega, y omega tiene que ver con el intervalo. Si recuerden qué cosa es omega. Omega cuadrado me refiero. Estoy moviéndome un poquito acá, sorry. ¿Dónde está el omega? ¿Dónde está el omega? Me perdí. Lo tengo acá, no lo tengo acá. Acá ese es omega, ¿no? Omega tiene que ver, el m, que es la distancia que hay entre las clases, tiene que ver con el inverso de omega. ¿Ok? Si yo tomo C muy grande, si C es muy grande, entonces omega tiene que ser chico. Y si este omega tiene que ser chico, entonces omega es grande, y por lo tanto los límites los puedo escribir un poco más para allá, y cuando los límites son más para allá, pueden caer errores adentro. Entonces, C grande implica mayor error. O sea que puedo cometer más errores. C pequeño, si C es pequeñito, entonces este omega tiene que ser un poquito más grande, y por lo tanto omega va a ser más chiquitito, entonces le pongo más exigencia al problema y tiene que ser más pequeñito el intervalo. ¿Se entendió? Es medio complicado el tema, pero ahora lo vamos a ver en la práctica qué es lo que significa, ¿no? En principio lo que estoy tratando de decir es que yo puedo manipular C haciéndolo más pequeño o más chico para que mi ejercicio obtenga más o menos errores y clasifique mejor o menor. Y el C es variable y yo tengo que ajustarlo. Ese es un problema en particular. Bien, ese es uno de los temas. Vamos a R un momentito para darnos cuenta de esto, a ver si lo logro explicar mejor con R. Y para eso sí nos vamos a fabricar una data sintética, ¿no? Creo que eso está, si mal no recuerdo, está en el próximo. Voy a compartirle perdón, un segundo. Esto ya lo terminamos, que es el ejercicio 11.1. Vamos entonces al ejercicio 11.2 y copien el código que está en 11.2 para que se entienda, ¿no? Creo que hoy alcanzamos solamente a hacer hasta el 11.2 nada más. Aplicación de LM con datos sintéticos. Por favor, copiemos este que están acá. Yo voy a tratar de explicarlo, y ahí va a aparecer un comando de R que me permite hacer support vector machine sin tener necesidad de resolver yo el problema de optimización. Y quiero mostrarle que es un comando bastante potente, con mucha utilidad, muchísima utilidad en general para resolver problemas. Bien, entonces copiar por favor el ejercicio 11.2 en RStudio. Yo hago lo mismo y le voy a explicar el código, cómo funciona y qué es lo que quiero hacer. En este caso ahora el objetivo es cómo yo manipulo el parámetro C, que es el parámetro de costo, para mejorar o no mi clasificación. Es decir, para permitirle que haya errores o no. Primero, ¿por qué necesito un parámetro de costo? Lo necesito porque no siempre puedo trazar un plano correctamente que me separe las dos clases en uno y en la otra clase. Y por lo tanto, se volvería loco de alguna forma el problema de optimización, y la respuesta sería no puedo resolverlo. ¿Por qué? Porque no existe ninguna recta que satisfaga el problema. Entonces, en ese caso hay que agregarle un error posible, un parámetro de costo, donde yo permito cierto nivel de error. O sea que te puedes equivocar un poquito, pero no tanto. Y eso es lo que tengo que jugar con el parámetro C. Esa es como la idea detrás de este problema. ¿Ok? Entonces voy a RStudio. Ustedes copian por favor el código. Yo hago lo mismo. Voy a copiar el código. Segundo. El código del ejercicio número 2, que es el que alcanzo a hacer yo creo que ahora. Un momento. Acá sería... Voy a separar acá y voy a escribir el ejercicio número 2. Bien, eso es. Copié el código y trataremos de ir explicando poco a poco de qué se trata. La única diferencia en particular ahora, que yo no lo voy a aplicar sobre los billetes ahora, sino que yo voy a fabricarme unos datos sintéticos, es decir, datos falsos, entre comillas, con el único objetivo de ilustrar cómo funciona el comando. ¿Okay? Entonces, todo setSit igual a 1 porque voy a generar datos aleatorios, y para que tengamos los mismos datos cada uno ponemos setSit, ¿no? Bien, lo que voy a generar es una matriz ahora de datos con dos columnas usando la distribución normal. Y por eso ese R que adelante significa random, significa que elige 100 números. Los coloqué así como 50 por 2 porque van a estar 50 en una columna y 50 en la otra.
Aquí podría haber puesto 100 nada más, no hay problema. Este es el comando que manda que sean 2 columnas. ¿Ok? Entonces, con esto genero una tabla de números que corresponde a 50 observaciones. Son aleatorias, las estoy inventando simplemente. Y estos números fueron obtenidos a partir de la distribución normal. Son números aleatorios obtenidos a partir de la distribución normal. ¿Ok? Bien, voy ahora a hacer lo siguiente. Voy a generar a una etiqueta. Estos son mis valores simulados. Y ahora le voy a agregar una etiqueta i que va a tener, los primeros 25 van a ser -1 y los segundos 25 van a ser 1. Eso es lo que significa eso. ¿Ok? Pero adicionalmente voy a modificar un poquitito estos valores. Ustedes, no sé si copian, no sé si tienen 1.3 o tienen 1, por favor. Díganme, no me acuerdo ahora exactamente si tienen un 1 o 1.3. Ahora no recuerdo en realidad. Sí, ¿qué es lo 1? Ya, coloquen 1.3. Y les explico qué es esto. Ahora podemos jugar un rato con 1.3 para que se den cuenta cuando lo grafique qué es lo que hace este factor que estoy agregando. Esto significa que todos aquellos que sean 1 van a ser igual a los que son igual a -1. Disculpen, un segundo. Disculpen, a todo lo que sean 1. Segundo. Y le voy a agregar 1.3 a todos. Entonces van a separarse. Vamos si lo vemos. Grafiquémoslo un poquitito para que se vea bien. Por eso. Primero tenía que haber generado i. Ya, listo. Entonces, nuestra data, si ustedes se fijan, estos son como las manzanas verde y roja, pero en este caso son puntitos. Si yo hubiese puesto acá un número más grande, no lo pongan ustedes, yo voy a poner un número, por ejemplo, 3. Un número 3. Y hago la gráfica. Entonces, queda completamente separable, ¿no? Repito, estos son datos que yo voy a utilizar para jugar, para darme cuenta de cómo funciona mi clasificador. Entonces, este dato que agregándolo entre acá hace que mis datos se separen, ¿no? Entonces, mis datos, yo podría, estos sí son datos completamente separables y podría haberlo resuelto con el primer problema, es decir, puedo trazar básicamente una recta por acá y no hay ningún problema. Pero para que se entremezclen un poco los datos, voy a dejarlo en 1.3. ¿Sí? Entonces, de esta manera, mis datos quedan, un segundo, tengo que primero generarlo desde arriba. Mis datos quedan mezclados. Creo que hice algo malo, no sé. Upa, perdón, segundo. Segundo. Ya. Eso es. ¿Ok? Ya. Mis datos quedan más o menos mezclados, de forma tal que yo no soy capaz de resolver por el primer problema trazar una recta que separe a los dos. No hay posibilidades ninguna de hacerlo. Y ese es el problema, esa es la idea de ir regulando con este factor de acá mis datos. Recuerden, repito nuevamente, esos son datos para ir estudiando, ¿no? Para estudiar cómo funciona el problema. Bien, ahora lo que vamos a generar es un data frames con mis datos X y ponerle la etiqueta. Y cuando hago esto, obtengo mis datos, en particular con mis observaciones y cada uno con una etiqueta. Los primeros van a ser -1 y los segundos 25 van a ser 1. Es decir, estos son mis datos ya preparados. Los preparé justo para que se intermezclaran, para que los 25 primeros sean -1 y para que los segundos 25 sean 1. Entonces están preparados los datos. Eso se llaman datos sintéticos. Y el único objetivo, repito, es entender cómo funcionan los comandos. Bien, ustedes van a tener que ahora descargar un paquete que es muy útil que se llama E1071. Por favor, este es el comando que tiene disculpe, ese es el paquete que tiene el comando SVM. ¿Bien? Hagamos rapidillo eso porque ya me quedan unos minutitos para poder darle término, o por lo menos terminar un poquito la idea de en qué consiste el parámetro costo. Bien. Bueno, si ya lo tienen cargado, me dicen, ¿sí? El E1071, que es el paquete que contiene el comando SVM. ¿Bien? Si ya lo tienen, ok, estupendo. Ahora, fíjense la forma en que uno corre el comando SVM. Primero, el comando se llama SVM. Nosotros que habíamos utilizado era LM, que era Linear Model, y el GLM, que era General Linear Model, que correspondía a... O Naive Bayes también se podía haber usado, o también se podía usar LD. Entonces, más o menos la estructura es la misma. Aquí voy a llamar a SVM. Mi variable dependiente es la i, la colita de chancho, en particular el puntito para elegir todas mis variables, es decir, para elegir x1 y x2, en principio.
le tengo que aclarar la data. ¿Qué data voy a ocupar? La data que acabo de generar, que es esta dat, ¿no? Ese es el nombre de mi dato. Y ahora voy a escribir kernel lineal. ¿Por qué? Lo voy a explicar después, más adelante, en la próxima clase, qué significa que el kernel no sea lineal. Es porque después vamos a resolver un problema con otro tipo de kernel. Kernel lineal simplemente es trazar un plano, un hiperplano. Y aquí voy a agregar el costo. El costo es la variable c que yo voy a poner 10. Que quiero comparar el efecto de poner 10 y poner 0,1, ¿no? Y este comando adicionalmente tiene la posibilidad de que tú puedas escalar tu data. Escalar significa restarle el valor promedio y dividirlo por su desviación estándar. Cosa que no vamos a hacer, por lo tanto escribimos false. Por defecto este escala, los valores te escala y eso es bueno cuando tienes muchas datas de distinta índole. O sea, de distintas cosas. Y en este caso, como nuestra data viene justamente de una distribución normal, no vamos a hacer el escalamiento. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ocupar siempre y cuando nuestra data sea muy disímil. Estemos considerando, por ejemplo, población mundial contra, no sé qué, contra infectados, ahora que está de moda analizar. Entonces, los infectados son muy pequeñitos comparativamente y por lo tanto hay que escalar la data. ¿Ok? Bien, entonces, corramos ese modelo, corre muy rápido, es muy rápido, y este resultado se va a almacenar en SVM-FIT. El nombre que le ponemos acá podemos llamarle modelo en vez de SVM-FIT o lo que sea. Entonces ahí corremos el modelo y el modelo está listo. Y vamos a hacer el plot de esto, es decir, ¿qué es lo que hace la graficación? Esta graficación no es muy bonita, pero nos da una idea aproximada de lo que está haciendo el problema. Deben haber obtenido una figura como esta, ¿no? ¿Sí? Espero que sí. Bien. La figura, ¿qué es lo que nos dice en principio, ¿no? Nos dice que lo que está en rojo, ¿no? Una consulta, ¿le sale a usted en rojo o en azul? Es un tema, no sé, para aclarar. Ok, me dicen, no es nada importante en general, es solo algo que yo esperaba que fuera azul. Ok, me dan dos clases. Bien, la clase, me sale error. ¿Cuál es el error? Error, plot, new, figure, margin to large. Ah, ok. Lo que pasa en el caso de que diga el margin to large, lo que tiene que hacer es esto, moverlo un poco más hacia acá. Nada más, para que se pueda graficar. Y vuelve a hacerlo. O sea, si lo tienes muy así, va a dar error. Y lo que tiene que hacer es que sea un poco más grande nada más. Y volver a hacerlo. Bien, ese es el único. Cuando dice que el margen es muy largo es porque el gráfico no cabe dentro de la ventana que estás colocando. Bien. Nuevamente voy a tratar de graficar un poquito esto. Me dice que la clase de arriba es la clase 1 y la clase de abajo o amarilla es -1. Ahora, observen que hay dos tipos de puntos, que son los redondos, o sea, los círculos y las cruces. Las cruces son lo que se llaman los vectores soporte, que son los vectores más mal clasificados. Es decir, los soportes son los lugares donde usó el clasificador para tomar los soportes, traza una línea por cada soporte y en el medio traza la línea de clasificación. ¿Ok? Más o menos esa es la idea. Pero hay soportes tanto de una clase como soportes de otra clase. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es que estos son vectores soportes porque están en la clase equivocada. Hay errores. Porque pusimos un costo igual a 10. Significa que va a haber errores en particular. Y aquí fíjense que dentro hay como unas cruces negras que corresponden no a la clase roja. Los puntos que son círculos son otros puntos que corresponden a cada una de las clases, pero que no tienen que ver con los vectores soporte, con los vectores que usó. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa elige una cantidad de vectores soportes de acuerdo al costo que yo le estoy dando. Permitiéndole que esos vectores soportes entren o se mal clasifiquen de alguna manera, digamos, llenándolo de errores en particular. Entonces, yo puedo de una forma, como yo no podía trazar la mejor recta posible, lo que voy a tratar es que haya la menor cantidad de vectores soportes posibles errados. Ese es como el criterio que debo utilizar. ¿Cómo yo sé cuántos tengo errados o no? Lo puedo saber básicamente calculando una cosa que se llama el index, ¿no? El índice nos va a indicar cuántos vectores soporte hay. Es decir, de todas las observaciones, esto me va a indicar que esos son los vectores soportes que ha usado. Ahora puedo hacer otra cosa que es un sumario. El sumario no me aporta mucho en principio como las otras cosas, pero me va diciendo que hay 20 vectores soportes, 10 de un lado y 10 de otro, 10 de uno y 10 del otro. Yo lo que quisiera hacer es minimizar eso en principio, que no tenga tantos vectores soportes errados, digamos,
y que use menos vectores soportes para resolver el problema. Entonces, con eso lo regulo con el vector, con el costo C. Vamos para hacer una comparación. Este tiene 20 vectores soporte. ¿Y qué tal si yo disminuyo el costo? Y ahí termino, porque ya estamos ya sobre la hora. Solamente voy a hacer este y termino acá y seguimos la clase que viene. Bien, entonces hacemos esto y ahora de alguna forma se ve que cambió un poco la figura, haciendo que tengo ahora un número de vectores soportes. Hagamos los índices y el sumario me dice que ahora tengo 16 vectores soportes y por lo tanto al yo disminuir el costo, estoy exigiendo que omega sea lo más pequeño posible, por lo tanto amplifico un poco más el intervalo y entran más vectores soportes dentro de los errores. No sé si me suena entrado algo. Entonces, realmente yo tengo que jugar con ese C, pero lo importante es que ese C lo voy a regular no a través de la cantidad de vectores soportes, sino a través de cuán bien clasifica o no mi vector a los vectores que tengo, a la data que tengo. Dejémoslo hasta acá, chicos. Me queda muchísimo por explicar, pero ya estamos sobre la hora. En la próxima clase seguimos con esto, ¿ok? Dice error, no, no, ya, ok. Listo, ¿otra vez le da error? No, parece que no, ya. Bien, entonces dejémoslo hasta acá. Si tienen alguna duda, algo que contarme. Yo sé que ha sido mucha materia, pero nuevamente repetimos la próxima clase que viene con ejercicios más prácticos. Eso es. ¿Algo? Bien. Sí, por supuesto, voy a subir la clase, si no hay ningún problema. La clase se está grabando, la voy a subir, sí. Si no hay ningún problema. ¿Ok? Voy a subir la clase, ¿sí? Ya, entonces que estén bien, chicos. Muy bien. Gracias por la presencia. Chao, chao.